Seguimos adelante en Tele Buen Día y es muy grato recibir al señor consejero del CODICEN, del Consejo Directivo Central de la ANEP, Daniel Corvo. Buen día, ¿cómo anda? Buen día, muy bien por suerte. Bueno, profesor en su momento de historia, ¿no? De historia. ¿Recuerda, por ejemplo, su pasaje por qué centros educativos? Bueno, he trabajado, yo por ejemplo llegué a ser subdirector del Liceo Gabriela Mistral, y he trabajado últimamente a nivel universitario, básicamente. Estoy tratando de terminar un doctorado, del cual me falta la tesis final, o sea, tengo la candidatura a doctor, pero todavía me falta la tesis final y es difícil encontrar tiempo, bueno, sí, digamos, dentro de la gestión de la educación, para digamos, culminar esa etapa. Bueno, ¿y tenía alguna técnica, digamos, el profesor marca su impronta, ¿no? No es igual la historia enseñada por el profesor A, B o C, siempre tienen ese... ¿Cuál era su clave para que el alumno se interesara y no cayera en esa cosa recordatoria de fechas nada más? Bueno, generalmente el descubrimiento por los alumnos, digamos, de documentación propia de época que lo colocaba, digamos, en un contexto y una realidad diferente. Era como viajar en el túnel del tiempo, digamos. Claro, por lo menos situarse en esa realidad y a partir de allí, bueno, hacer viajes de ida y venida desde lo contemporáneo, desde lo actual, digamos, a ese momento y volver, digamos, sobre nuestro tiempo, porque en definitiva uno todo lo que enseña tiene que ver con la vida. Entonces, cuando no ocurre eso, y es uno de los problemas que tenemos en esta enseñanza, lo que ocurre en la realidad, lo que ocurre en la vida, no ocurre en las aulas, y entonces eso demotiva. A ver un ejemplo de eso, de lo que no ocurre en la realidad, en los aspectos sociales, de convivencia, y no ocurre tampoco en el aula. ¿Qué citaría? Bueno, por ejemplo, los muchachos han desarrollado, obviamente, en esta época, es una cuestión de época, unas formas de comunicación, unos lenguajes, una apelación al audiovisual, y en muchas clases se continúa, digamos, con una técnica de tiza y pizarrón, de profesor, digamos, haciendo su oratoria, digamos, donde en realidad tendríamos que estar pasando, por ejemplo, a trabajar por proyectos, a cosas más dinámicas, más horizontales, porque en definitiva es la lógica, digamos, la comunicación en este tiempo. Bueno, actual. ¿hay esperanzas, Corvo, cuando uno analiza esto reciente, lo de las pruebas PISA que nos dieron mal, definitivamente, ¿no? Obtuvimos muy mala nota. Y ahí es donde uno empieza a preguntarse, pero bueno, ¿de dónde se sale? ¿Cuáles son las soluciones? Lo primero me parece es no encontrar culpables, no salir a buscar culpables. Creo que eso, la culpabilización, la indicación, porque siempre es el otro que tiene la culpa, o el problema es el otro, no es uno mismo. Entonces creo que eso no se debe hacer, no ayuda a nada. O sea, son responsabilidades compartidas por todos. Son tienes compartidas de una situación compleja que tiene una explicación estructural, para mí histórico-estructural. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tiene que ver con el diseño de un sistema construido hace muchas décadas, ¿verdad?, para otro tiempo histórico y que está agotado en este momento. Y lo que ha ocurrido sí es que las políticas que se han implementado en los últimos años no han sido acertadas y han tenido, digamos, estos resultados negativos, ¿no? Es decir, no han acertado, ¿por qué? Porque ha ido fundamentalmente a trabajar sobre aspectos muy focalizados de proyectos, más bien compensando los déficits del sistema. Es como poner redes para que no se caigan los estudiantes, digamos, al fin las redes no alcanzan. Lo que hay que hacer es cambiar el sistema, ¿no? Yo diría, para empezar, lo primero es asumir la realidad. Yo encuentro alguna dificultad en el oficialismo, en las declaraciones que he visto estos días, para asumir estamos mal. Lo primero es vernos en el espejo de la realidad. Entonces, a partir de decir, bueno, sí, pasa esto, el segundo paso es entender por qué nos pasa esto. Es indagar los factores, los elementos en juego que explican por qué Uruguay está en esta situación, habiendo sido lo que fue Uruguay, digamos, en materia educativa. ¿Y para ese aspecto usted tiene una respuesta? Sí, esta respuesta que de alguna manera estaba dando, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un sistema educativo absolutamente centralizado, verticalista. Usted entiende que el cambio tiene que venir desde el aula, o sea, recuerdo a veces... Desde el aula y la institución educativa. Y de la institución de la comunidad, para ir un poco más allá todavía. Yo recuerdo que en algún momento se hablaba hasta de la disposición de los bancos, ¿no? O sea, del cambio que genera el hecho de hacer como una ronda, una rueda de estudiantes y no aquella estructura tradicional. A veces son pequeños detalles. O el tamaño de la institución. También. Fíjese, el instituto, para poner un solo ejemplo, Damaso Antonio Larrañaga, Liceo número 3 de Montevideo,
tiene 4.800 y pico alumnos, casi 5.000 alumnos, es una ciudad entera. Yo la verdad me maravillo que allí no pase una cantidad de accidentes y cosas como pasa en una ciudad, porque todos los días está con casi 5.000 estudiantes adentro. Entonces, esa condición de masividad no permite la personalización, no permite que el estudiante sienta allí esa condición de hogar, de algo que, digamos, es amigable y algún lugar donde encuentra quien lo escucha, quien lo orienta, quien lo contenga. Profesor, desde que se crearon las pruebas PISA en 2003, fue la 2003. Primera, esta es la peor, es la que nos dio... peor de todas, ¿no? De hecho, por ejemplo, se menciona, bueno, en este medidor internacional sobre 67 países caímos del puesto 47 al 55, o sea, estamos allá al fondo de la tabla. ¿Puede afirmarse que la educación va en caída libre y que si no se toman estas decisiones políticas hay una crisis aún mayor por venir? Yo creo que necesitamos tomar decisiones y el gran problema ha sido el inmovilismo, es decir, la falta de voluntad para adoptar decisiones. ¿Y dónde radica el principal inmovilismo? Porque uno se pregunta, bueno, está el presidente. La voluntad política. Bueno, ¿de quién la voluntad política? Porque está el presidente de la República, está su ministro de Educación y Cultura, hay un CODICEN que tiene autoridades en este caso, del oficialismo y de la oposición. Entonces, ¿dónde se traba esto? Bueno, se traba en la voluntad política, obviamente, de quien gobierna, ¿verdad? ¿Y usted en el CODICEN tiene margen para actuar, Daniel? Bueno, yo sí creo que nosotros tenemos una relación muy amigable dentro del CODICEN. Tenemos posiciones en general comunes. Luego cuando eso desciende a los consejos, allí empezamos a tener más dificultades. Allí tienen mucha acción también sectores sindicales que se convierte permanentemente en una traba, digamos, para hacer cambios. Porque, le pongo un ejemplo, permítame. Yo creo que hay una coincidencia total de que no tiene ningún sentido seguir con esto de que la enseñanza secundaria hace todos los años elección de horas. Es un esfuerzo descomunal. No llegamos nunca al comienzo de cursos con los profesores en las clases, digamos, como habiendo completado esa necesidad. A veces es mediado de años y estamos todavía proveyendo profesores. Cuando los tenemos y armamos una comunidad educativa, está cada uno en su lugar, llega diciembre y desarmamos todo y empezamos de nuevo, ¿no? Bien, eso parecería que es una necesidad imperiosa de lograr estabilidad en los cuerpos docentes. Ahora, cuando el CODICEN asume una decisión, por ejemplo, de estas características, y ya lo dejo seguir, y usted dice que desciende al Consejo y ahí se traba, entonces ahí está el cortocircuito. En este ejemplo, el Consejo de Secundaria presentó a pedido CODICEN una propuesta que era buena, pero no la va a aplicar porque el sindicato no está de acuerdo. Entonces uno allí se plantea, bueno, aquí claramente las autoridades tienen que tener claro al servicio de qué están. Las autoridades tienen que estar al servicio, digamos, de los estudiantes, de sus mejores posibilidades y de las responsabilidades que tenemos, en una república es así, las responsabilidades que tenemos de conducir la enseñanza, de ejercer la autoridad. Y no se ejerce la autoridad. Entonces decimos, bueno, hay que cambiar, hay que transformar esta realidad. El inmovilismo, el no cambiar, supone por lo menos 2 o 3 problemas. Uno de ellos, que vemos en la prueba PISA, un descenso de la calificación de la calidad de los aprendizajes. Segundo, lo vemos los otros días cuando se publicaron, por ejemplo, toda la información sobre repetición en enseñanza secundaria, altísimas tasas de fracaso, ¿verdad? Masivo fracaso de los estudiantes, 67% en algunos liceos, 40% promedio en Montevideo, ¿verdad? Es una cifra descomunal como nunca el país ha vivido. Pero además, en marco de todo ello, una enorme desigualdad educativa. Solo 1 de cada 10 estudiantes de los sectores más desfavorables logra completar la educación media. Eso significa, digamos, que tenemos grandes brechas sociales, grandes desigualdades, y entonces eso interpela ese sentido que tiene el Uruguay, digamos, de igualdad de oportunidades para todos. Claro, acá hay una inequidad patente. Corvo, ¿y usted cómo actúa en el CODICEN? ¿En nombre del Partido Nacional? ¿Les responde? O sea, ¿debe, por ejemplo, rendirle cuentas al Partido Nacional? Porque también ahora se viene un año electoral, donde el asunto estará planteado como una altísima prioridad. Entonces uno se pregunta, ¿el consejero del CODICEN, Daniel Corvo, representante del Partido Nacional, en función del partido actúa usted? No. No. En general no politizamos nuestras discusiones, más allá de que a veces hacemos bromas.
digamos, no politizamos, cada uno actúa en función de un criterio técnico, de una visualización de su función, de su rol, digamos. Obviamente que uno va allí desde determinada mirada de las cosas. ¿Y le rinde cuentas al partido después de su actuación? Sí, mi partido me deja absoluta independencia técnica. La verdad que alguna vez en algún tema fundamental me han convocado para que yo informe y para estar al tanto de la situación, digamos. La señora senadora Lucía Topolansky hablaba de politiquería barata a veces cuando se hablaba del término de la educación. Parece que lo de las pruebas PISA es un rotundo no a esa afirmación, me parece. Sí, yo creo que es lo que decía al principio. Es decir, acá tenemos suficientes estudios, suficientes datos, suficientes investigaciones que nos muestran todas lo mismo. Entonces, si no asumimos la realidad, es imposible cambiarla. Si no nos sentimos que somos parte del problema, tampoco somos parte de la solución. Entonces, aquí yo lo que demando, y cuando presenté hace pocos días un plan de mejora de los aprendizajes, 20 medidas para mejorar los resultados para evitar la repetición sobre todo, ¿no? Evitar la repetición, lograr que sectores que no están incorporados logren incorporarse, mejorar la calidad de los aprendizajes, estamos muy bajos. Fíjese que uno de los graves datos que surge de PISA es que tenemos el 57% de los jóvenes de la generación que intervino en PISA por debajo, digamos, de los umbrales de competencias mínimos para integrarse socialmente. Si la prueba PISA establece eso en un nivel 2 de desempeño y nosotros tenemos 57% de los estudiantes en el nivel 1 y -1. Y el que más ha crecido entre los jóvenes uruguayos es el nivel -1. Y del otro lado de la tabla, el nivel 5 y 6, que son el máximo, en el nivel 6 tenemos en matemáticas el 0,1. Son 40 estudiantes de una generación. Claro. Y en el nivel 5 tenemos 1.3, es decir, entre los dos niveles mayores tenemos solamente 1.4 de nuestros alumnos. ¿Sabe Shanghái de China cuántos tienen en nivel 5 y 6? 50%. Claro. Es decir, ellos tienen 50% en nivel 5 y 6, nosotros tenemos 50% por debajo del umbral, es decir, en el subsuelo, por debajo del piso. Bueno, 1 y 1,5. Es tremendo. El sistema político está debiéndonos algo, ¿no? Por lo menos así lo considera mucha gente, a través inclusive de las redes sociales. Hubo una convocatoria, se reunieron, aprobaron un documento, lo firmaron, se sacaron la foto, y eso no quedó realmente en mucha cosa. Desde su punto de vista, ¿el sistema político también está fracasando en la búsqueda de estas soluciones? Bueno, el sistema político hizo un esfuerzo, ¿verdad?, importante, que pudo haber sido tal vez el acontecimiento más significativo desde el punto de vista de las posiciones de Estado, las políticas de Estado en el país, que fue un acuerdo en materia educativa. De acuerdo que luego no se llevó adelante, que luego fracasó, ¿verdad?, pero que es el camino, muestra el camino. Fíjese que cuando se hicieron dos reuniones, una antes de que este gobierno, digamos, tomara posesión, convocado por el presidente electo, y allí en un par de semanas yo participé en uno de los grupos, en pocas semanas nos pusimos de acuerdo en una cantidad de temas importantes. Luego, en el 2012 hubo otra convocatoria y en una semana o dos también los grupos de los partidos, técnicos de los partidos, se pusieron de acuerdo en algunos temas fundamentales. Para unos fue poco, debió haber ido más lejos, está bien, pero comienzo requieren las cosas. Pero quiere decir que si se pusieron de acuerdo es porque hay visiones compartidas, porque no están tan lejos las visiones, digamos, sobre el rumbo a tomar. Y entonces hay que recuperar eso. Volvemos al tema de los corporativismos, ¿no? Hay declaraciones ahora de dirigentes de altísima calificación, el caso del vicepresidente Daniel Ostori, que ha dicho que deja mucho que desear la formación docente. Desde su punto de vista, ¿cuál es el principal problema en la formación docente? Porque seguramente hay un correlato entre estos resultados y lo que se enseña en el aula. Sí, lo primero es, en el caso de la educación primaria, tenemos la suerte de mantener siempre un maestro titulado, digamos, al frente del aula. No ocurre lo mismo en la educación media, y esto significa de que formatos como el Instituto Profesores Artigas podrán tener su buen nivel de calidad, pero la cantidad de egresos no logra satisfacer, digamos, esta necesidad del sistema educativo medio, en tanto se ha masificado, ha llegado a sectores muy amplios de la población. Entonces sigue teniendo una concepción, digamos, como de élite
digamos, pero en una enseñanza masificada. Ahí hay una desconexión absoluta, ¿verdad? ¿Y entonces ¿qué tenemos? Sí. Materias como matemáticas donde el 70% de los profesores no tienen título. Y entonces allí hay un primer problema. El 70% de quienes hoy están impartiendo clases de matemática lo hace sin título. Sin título. Es decir, tienen estudios, sí, digamos, post-bachillerato, digamos así, pero no tienen título docente o no tienen título universitario, o están a medio camino en su carrera, ¿verdad? Tienen algunas materias adelantadas, pero entonces, y lo mismo ocurre con física, donde tenemos una situación también parecida de déficit, digamos, de profesores, tenemos déficit en inglés, por ejemplo, ya en conjunto general, cuando queremos avanzar en inglés en la escuela, nos encontramos con la dificultad de conseguir, digamos, gente formada. Digamos. ¿Y sobre ese aspecto cuál es la solución, Corvo? Bueno, ahí la solución es multiplicar, digamos, las alternativas de formación y salir de un plan de estudios como el Plan 2008, que tiene un exceso, digamos, de materias, un exceso de horas y de contenidos. Crear más IPAs, digamos. Y flexibilizar los planes, es decir, generar, digamos, distintos escalones de formación que permitan tener, en principio. ¿En la flexibilización no se pierde calidad? No, lo que ocurre es que hoy uno de los problemas es demasiada carga horaria con materias ajenas al aula. Tenemos varias digamos, materias de epistemología dentro de una carrera, por ejemplo, de magisterio, pero no tenemos una asignatura donde se enseñe, por ejemplo, la metodología para enseñar a leer y a escribir. Entonces el maestro sale desarmado al aula. Entonces, menos teorizaciones, cosas más dirigidas a la realidad, más flexible, porque se pueden hacer planes donde es mejor, si yo no tengo a un titulado, un profesor titulado, tener un profesor de determinado nivel, titulado, formado, digamos, y continuar esa formación del docente. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de capacitación de los docentes, pero no como se ha hecho hasta ahora, tomando cursos fuera de las instituciones, donde va uno o dos profesores de institución, digamos, lee libros, ve teóricos, pero después eso no lo puede transferir al aula. Bueno. Y cuando llega a la institución, él se formó y los otros no están formados. Lo que hay que hacer es formar en las instituciones, sobre la realidad y sobre la cotidianidad de trabajo. Construir comunidades de aprendizaje que trabajen colectivamente, construyendo una propuesta de centro. Bien, voy a una consideración simplista, ¿no? Significaría que el profesor tendría que estar más horas en la institución, pero por la misma plata, por decirlo en términos vulgares. No, tendría que estar, digamos, concentrando su trabajo en una institución en lugar de tener, digamos, trabajos dispersos en distintas instituciones. Pero ahí no se compadece esa afirmación con la que usted decía hoy más temprano, que el profesor tenga mayor presencia en los centros de estudio, tenga mayor pertenencia. Concentrar en un solo centro de estudio. Ajá. Cada profesor tener un centro. Pero si faltan profesores, me dice usted. Sí. ¿Entonces? No, yo dije, faltan profesores titulados. Ajá. ¿Verdad? Entonces, los profesores que tenemos, una acción que tenemos que hacer ahora es evitar la dispersión. Sí. Que no tengan 3 o 4 liceos, tienen 3 o 4 liceos, no están en ninguno. Que estén en uno, que conozcan, que trabajen allí con un colectivo, digamos, todo el día, con una presencia clara. Bien. La segunda es no rotar todos los años, claro, porque si rotamos todos los años, yo construyo una comunidad educativa, esta empieza a trabajar juntos, a ponerse de acuerdo en cómo hacer las cosas y se deshace. Bueno, Raúl Sendic ha dicho, ha insinuado también ese asunto del corporativismo docente y que los niños no pueden estar, los chicos no pueden estar de rehenes de estos tironeos, y además avanza un poco más en cuanto a modificaciones posibles a la ley de educación. ¿Comparte esa mirada de Sendic? Yo comparto de que la ley de educación es un mal instrumento legal para poder salir adelante con la educación. Le ha generado una impronta muy fuerte, le ha dado una impronta muy fuerte a la presencia de lo corporativo frente, digamos, a la conducción nacional. Yo creo en la conducción nacional, que es una conducción de la representación de la ciudadanía. Segundo, digamos, ha dado demasiadas atribuciones a los consejos desconcentrados, lo cual alimenta un problema del sistema, que no es sistema, es unos fragmentos dentro del sistema. Es decir, hay una construcción histórica donde cada nivel educativo fue autónomo y cada uno trabaja como si fuera el suyo una chacra propia. Piensa definir los planes, los programas, las definiciones metodológicas, las concepciones, solamente en sí mismo, sin diálogo con los otros. Necesitamos una coordinación más fuerte. Esa coordinación, lógicamente, la es Codicen, pero no puede ejercerla si
la aprobación de planes y programas, la gestión de los centros educativos y el nombramiento de todo el personal está en manos de los consejos concentrados. Bien, no nos queda tiempo, simplemente quiero mostrar este material, este trabajo que dice 15 planes de mejora, una construcción desde las comunidades educativas a propósito del ProMejora. ¿El ProMejora está marchando, Corvo? Sí, está marchando, se ha expandido a 35 centros, viene este material, esta publicación muestra, digamos, 15 instituciones que entraron en la primera generación de instituciones que han preparado un diagnóstico en la institución, han identificado dónde están los problemas y las debilidades y han generado una respuesta. Ellos han construido, bueno, tenemos tales y cuales problemas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Se han empoderado del problema, se han digamos, establecido como la posibilidad de nosotros podemos con esta situación. Bien. Y podemos hacer tales y cuales cosas. ¿La salida está a la uruguaya o hay que importar un modelo? De hecho, usted responde, por ejemplo, al senador Larrañaga, estuvo en Finlandia. Me pregunto, ¿la solución está acá dentro del país o eventualmente mirando esos ejemplos como el de Finlandia? No, la solución está aquí dentro, pero sin duda uno aprende de muchas cosas y uno no puede cerrarse a aprender lo bien hecho en otro lado, cómo construyeron, digamos, un camino, y nosotros necesitamos aquí tener un rumbo. Y necesitamos un entendimiento nacional. Nosotros necesitamos un proyecto país en educación. Yo la sugerencia que haría en este tiempo que viene político es que eso no impida, digamos, construir un entendimiento nacional para decir el país tiene un rumbo y gane quien gane vamos a seguir ese rumbo y vamos a poner un elenco que esté comprometido con ese rumbo. No importa nada de cuota política, sino los mejores para este rumbo. Difícil que el chancho chifle, decían allá en campaña, ¿no? Bueno, muy amable, Daniel, ¿eh? Muchas gracias como siempre. El señor consejero del CODICEN, Daniel Corvo. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.